Buenos días, soy Ángel Adán Ferrando, responsable de la vertical de seguros en Icertis. En primer lugar, me gustaría agradeceros la participación en este seminario, en el que vamos a hablar sobre SaaS Villa en el sector seguros. Me gustaría hablar a alto nivel, no quiero tampoco pararme mucho porque ya los conocéis, cuáles son los principales retos a los que nos estamos enfrentando en la actualidad en el sector seguros. Muchos de ellos son viejos conocidos, pero sobre todo a día de hoy quizás debemos de centrar nuestros esfuerzos en la necesidad de abordar las nuevas necesidades del cliente digitalizado, la explotación de datos mediante sistemas de analítica avanzada para comprender mejor a nuestro cliente, o bien, como comentaba antes, antiguos retos que siguen presentes en nuestros días, como es la consecución de una omnicanalidad real, integrando todos los sistemas. La hiperautomatización, poner foco en la reducción del riesgo operativo, o mejorar la gestión de la distribución para luchar contra los retrocesos comerciales en favor de aquellas compañías que sí que se encuentran más modernizadas. Estamos siendo testigos de una crisis ante la cual las políticas económicas han reaccionado de una manera que nunca antes habíamos visto. Pues nos hemos centrado en contrarrestar en un corto plazo de tiempo una situación económica y financiera sumamente adversa, ¿no? Y sobre todo, además, con los tiempos que corren y el COVID. En relación con los impactos que está generando en la actualidad el coronavirus en el sector asegurador, me gustaría quizás hablar o centrarme en tres. Uno es la siniestralidad, con un aumento de las reclamaciones en algunos ramos especializados como son salud, viajes o pérdida de beneficios. Los rescates, estamos ya a la espera todos de un posible aumento de los rescates de los productos de ahorro para poder soportar la reducción de ingresos en los hogares españoles provocados por los ERTEs o los cierres temporales o definitivos de los negocios. Y después las carteras. Las carteras en inversiones, la caída sufrida en las bolsas del mundo está teniendo efecto en la valoración de las carteras, evidentemente. SaaS Villa nos aporta nuevas capacidades con menos esfuerzo, poniendo foco en la racionalización de los recursos. Estas capacidades pueden ser tarificación avanzada, segmentación por valor del tiempo de vida del cliente, el conocido como CLTV, la automatización de procesos, reduciendo los tiempos de ejecución y reduciendo el tiempo operativo, el reporting de nuestro sobreregulado sector, ya conocéis Solvencia 2, o la prevención del fraude. Fraude que previsiblemente se va a producir un aumento, sobre todo en determinados productos. A este respecto será necesario definir las evidencias mínimas a exigir a los asegurados a falta de una regulación específica relacionada con esta pandemia. SaaS Villa nos ayuda, gracias a la estructura modular con la que cuenta, a definir un framework completo que puede ser apoyado por otras tecnologías existentes en el mercado o que estén ya instaladas en nuestra compañía, con el objetivo de cubrir todo el ciclo. Va desde la creación de bases de datos o bien Datamart, el análisis exploratorio, la segmentación de la cartera, la selección de los diferentes factores de riesgo, la estimación, el diagnóstico y la validación de los modelos, los informes de resultados y, por supuesto, la puesta en producción. Y me gustaría darle la palabra a mi compañero Marcos Gallardo. Hola, buenos días. Bueno, presentarme, lo primero, dentro de Icertis, mi nombre es Marcos Gallardo. Mi posición dentro de Icertis es la de mantener, pues bueno, esa relación con SaaS como partner que somos dentro de la compañía. Y bueno, pues un poco al hilo de lo que comentaba Ángel, hemos preparado un pequeño pilotito en el que queremos mostraros las principales funcionalidades y cuáles son de alguna manera, pues las posibilidades de la plataforma SaaS Valla enfocado dentro del sector seguros. Sí que dentro de todo ese ciclo de vida y dentro de esas posibilidades que comentaba Ángel, pues este piloto que bueno, hemos desarrollado de una forma relativamente rápida, pues nos hemos enfocado mucho en la parte de marketing dentro del sector seguros. En este caso,
pues con un pequeño juego de datos que hemos utilizado, lo que hacemos es calcular una probabilidad de contratación de una venta cruzada entre pólizas de pólizas de seguros. Entonces, en este caso, y tampoco sin perder mucho más tiempo, voy a conectar con la plataforma y me gustaría pues mostraros cuáles son las capacidades de Valla. En principio, SAS Valla es una plataforma que cubre el ciclo completo de la analítica de datos, desde la preparación de los datos, bueno, que todos sabemos que el coste en tiempo de esa preparación de datos suele llevar prácticamente el 70% de todo un ciclo analítico. Entonces, en este caso, y bueno, para que tengáis una idea y una referencia del tiempo que hemos tardado en hacer este pequeño pilotito, pues lo que voy a mostraros es el trabajo de 2 personas del equipo que han estado trabajando sobre ello durante aproximadamente unas 7 jornadas. Entonces, pues bueno, dentro de esas 7 jornadas tenéis que entender que, por supuesto, la inversión en tiempo y en recursos es directamente proporcional a los resultados. En este caso, 2 personas, 7 jornadas de trabajo, yo creo que lo que voy a mostraros puede resultar bastante interesante. Entonces, como preliminar a esa parte o a esa división del ciclo analítico, pues tendríamos una parte donde podríamos, dentro de la plataforma Valla, donde podríamos o donde podemos, de hecho, hacer toda la preparación de datos. Para ello hay 2 productos concretos donde se puede hacer toda la preparación de datos, pero tampoco quiero entrar muy en detalle de cuáles son las preparaciones. Sí que una de las grandes ventajas que tiene la plataforma SAS Valla es pues bueno, que se pueden hacer prácticamente todos los tratamientos y todas las transformaciones de información y demás, pues se pueden hacer simplemente con el ratón, con tareas de pinchar y arrastrar. Entonces, en este caso, para la parte de preparación de datos de seguros, y ya os digo que nosotros hemos utilizado un juego de datos muy chiquitito, me parece que no llega ni siquiera a 4.000 registros, porque incluso son datos que hemos encontrado, no son datos reales, son datos que hemos encontrado de diferentes fuentes, y hemos llegado a hacer pues bueno, una combinación donde finalmente lo que creamos es una tabla de resultado con la que luego hemos hecho una serie de análisis de cara a mostraros las posibilidades de la plataforma. Dentro de esas transformaciones que se pueden hacer y dentro de ese tratamiento de datos previo que todos conocemos que hay que realizar para poder hacer un análisis y llegar a conclusiones, pues tenemos, bueno, varias transformaciones donde podemos convertir columnas o podemos crear columnas calculadas y demás. Así como dato adicional, y tampoco quiero que esto sea una presentación especialmente técnica, es que tengáis en cuenta que dentro de esas vallas se puede hacer el ciclo completo, desde la preparación de los datos, exploración y construcción de modelos, y finalmente, pues como resultado, esto, el llegar a conclusiones, pues que quizá no estaríamos llegando de una manera si no fuera de forma automatizada. En este caso, como os comentaba, después de estar haciendo diferentes tratamientos de transformación de la información, pues llegamos a generar un conjunto de datos que es el que utilizamos dentro de esos análisis. Entonces, y aquí ya sí que es algo más visual, donde podemos, pues bueno, empezar a ver ese detalle de la información sobre la que estamos trabajando. Tenemos un producto concreto dentro de la plataforma SAS Valla, que es Visual Analytics, donde podemos hacer ese análisis exploratorio que comentaba Ángel en su presentación,
en función de este análisis exploratorio, pues bueno, llegar a una serie de conclusiones pues que posiblemente lo que hagan es hacernos volver atrás en la parte de preparación de la información para, pues bueno, pues quizá crear nuevas columnas o crear variables calculadas que nos ayuden de alguna manera a explicar mejor esos datos. Entonces, de cara a visualizar, básicamente este es el piloto que hemos preparado. Ya os digo, quedaros sobre todo con la idea que esto es el trabajo de 7 jornadas de 2 personas, con lo cual la generación de resultados y sobre todo una de las grandes capacidades que tiene la plataforma es cómo de una manera relativamente sencilla y relativamente rápida podemos llegar a tener unos resultados aceptablemente buenos. En este caso, pues hemos preparado una pequeña portada donde, pues bueno, tenemos aquí unos objetivos que tenemos definidos, todo esto, y bueno, tened en cuenta que la sesión está siendo grabada y posteriormente se os hará llegar, al igual que la presentación, y que podréis, pues bueno, también, como comentaba Ángel, al final de la sesión, realizar preguntas. Una de las grandes funcionalidades que tiene Vaya es poder hacer, pues, de manera más o menos sencilla y siempre con el ratón, pues la generación de gráficos. Tenemos un montón de gráficos para explicar nuestras variables, incluso para explicar determinados modelos que veremos cómo se definen más adelante, modelos de analítica avanzada. Pero en este caso, lo que me gustaría centrarme, aparte de los diferentes tipos de gráficos y de las conclusiones, que ya os digo que como el juego de datos sobre el que estamos trabajando es algo que no son datos reales y que además el volumen de los datos es algo bastante reducido, las conclusiones a las que llegamos en este caso, pues y bueno, quizá esto no está muy bien que yo lo diga, pero es precisamente por todo esto, las conclusiones a las que estamos llegando, pues no tienen mucho sentido. Lo que sí que vemos es que dentro de esta generación de informes, pues podemos definir, por ejemplo, filtros donde utilizando la variable trabajo, en este caso debería ser la variable empleo, pues por ejemplo el empleo, si queremos seleccionar un determinado tipo de segmento de empleados, en este caso jubilados, podemos ir filtrando la información de manera en función de los filtros que hayamos definido o que vayamos seleccionando. ¿Esto para qué puede ser interesante? Pues esto puede ser interesante para esa primera visualización de los datos y tomar tomar conciencia tomar conciencia y ver, a ver quién me está moviendo aquí. Tomar conciencia, no sé si tengo conectado a alguien en el servidor, aunque pedí, ya os digo, le pedí al equipo que no se conectara. Aquí, tomar esa conciencia de los datos y ver pues un poco, por ejemplo, los diferentes valores que toman, qué variables y demás, de cara pues a tener esa visualización del detalle de cada uno de los campos. Luego, otra de las cosas que es bastante significativa, podemos incluir referencias o explicaciones o cuadros de texto con nuestro propio lenguaje, con lenguaje natural, donde demos una explicación del detalle de los datos, por ejemplo, en este caso como un desplegable, explicando qué es lo que se está representando dentro de cada uno de los gráficos y demás.
Luego tenemos gráficos de todo tipo, como os comentaba, podemos crear una matriz de correlación donde veamos la relación entre diferentes medidas y cuál es la fortaleza de esas relaciones. Podemos hacer diagramas de cajas con, pues, aplicando diferentes estadísticos. En este caso, pues bueno, hemos seleccionado, por ejemplo, el máximo, el mínimo, la moda entre el percentil 25 y 75 de nuestra muestra de datos. Bueno, son diferentes ejemplos que hemos pretendido construir, pues bueno, de cara a mostrar esa potencia de la plataforma y sobre todo quedaros con la idea que llegar a generar una información con una cierta coherencia y una relativa sencillez en cuanto a desarrollo, de una manera muy rápida, hemos creado varias secciones de este informe, pues igual, aquí vemos pues un gráfico de líneas, que este también puede ser bastante significativo, por ejemplo, para ver cambios estacionales y demás, o diagramas de dispersión para ver cómo se distribuyen los datos. Entonces, esta parte, esto que estamos viendo aquí, sería el área de desarrollo. Una de las transformaciones y que es un elemento diferenciador de la plataforma SaaSVaya y que en vuestro negocio y más en concreto, pues seguramente con los tipos de análisis que vosotros realizáis, tenemos esta transformación y como os digo, es un elemento de diferenciación, o sea, es un elemento de diferenciación con respecto a otras plataformas analíticas. En este caso, tenemos una transformación que sería dentro de la parte perdón, aquí, dentro de la parte de análisis tenemos el análisis automatizado. SaaSVaya es capaz de dar explicaciones sobre nuestros datos en lenguaje natural. Bueno, aquí porque tenemos la instalación en inglés, entonces las explicaciones sobre cada una de las variables están en ese idioma, pero en cualquier caso, con esta transformación y la potencia de esta transformación es que en función, ya os digo, por ejemplo, aquí la conclusión a la que llegamos con los datos que tenemos es que la duración de la llamada es una variable que tiene mucho peso de cara a hacer una contratación de una póliza. Pero claro, si eso extrapolamos a un negocio como el negocio de seguros, es que tiene sentido que la duración de la llamada tenga ese peso dentro del análisis, puesto que cuando se contrata una llamada, pues, o sea, cuando se contrata una venta cruzada de un producto adicional dentro del sector, pues es normal que la llamada sea más larga que posiblemente pues una llamada donde de primeras obtenemos una negativa a contratar un nuevo producto. Ya os digo, no os fijéis tanto en el resultado y en los datos, sino como cuáles son las posibilidades y qué puede ofrecernos de cara pues, a realizar análisis dentro del sector asegurador. En este caso, y con esta transformación que es bastante intuitiva, seleccionando pues, las diferentes variables que han sido incluidas dentro del informe, pues vemos cómo están influyendo, pues, por ejemplo, en esos porcentajes de probabilidad de contratación de un nuevo producto con respecto a otros. O sea, aquí lo que vemos es, por ejemplo, cuando el mes de contacto es diciembre, junio o marzo, pues la probabilidad de contratación es mayor. O cuando los meses de contacto son abril, diciembre, febrero, marzo, octubre o septiembre, pues la probabilidad de contratación es menor. Volvemos al inicio, no os fijéis tanto en los datos porque, bueno,
son datos, es un juego de datos de prueba, pero las posibilidades y todas las opciones que nos puede aportar la plataforma. En este caso, bueno, este sería el área de desarrollo donde se están desarrollando pues estas transformaciones, estos gráficos, estas explicaciones y demás, pero también hay una parte de la propia plataforma que sería el visor de informes, Report Viewer, donde ya definiríamos qué información queremos hacer pública o qué información queremos traspasar. En este caso, y es bastante interesante, por ejemplo, de cara a publicar dentro de una compañía, pues el hacer extrapolable esos datos o esos análisis que hemos hecho llegar, que hemos construido, sobre los que hemos estado trabajando, de cara, pues por ejemplo, enviar a dirección o como cuadro de mando con indicadores más concretos, pues podríamos ocultar determinadas pestañas que no queremos que se vean, aunque podemos tenerlas como referencia. Por ejemplo, en este caso, este sería el informe finalizado, donde tendríamos pues una serie de pestañas que son finalmente las que estamos utilizando para pasar esos datos, pues en este caso a alguien de comité de dirección que quizá no quiere perder tanto tiempo ni tiene por qué ver el área de desarrollo y pues al igual que veíamos en el área de desarrollo, por ejemplo, pequeñas explicaciones que teníamos en pestañas aparte, pues bueno, aquí la parte más visual ya es algo como tiene una apariencia más profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, quizá, pues en cuanto a la parte de visualización y creación de informes, todos estos informes y toda esta visualización que estamos viendo que es posible construir dentro de la plataforma SaaS Vaya, podrían hacernos volver de nuevo a tener que modificar datos o a tener que generar nuevos tratamientos para construcción de información adicional o nuevas variables que me ayuden a explicar cuáles son las conclusiones a las que he llegado y demás. Gran potencia de la plataforma dentro de todo esto, pues precisamente que está todo unificado. O sea, todos los productos no tengo que hacer, pues a lo mejor los tratamientos de datos en un sistema externo para luego importarlos, para generar gráficos, para luego a su vez esos datos exportarlos y generar los modelos en otro sistema o en otra tecnología. La plataforma de SaaS, en este caso, permite generar todo ese ciclo analítico de manera completa. Y está todo incluido, todo lo que necesito está incluido dentro de la plataforma. Por último, y yendo dentro de la parte de generación de modelos y que me permitiría, pues una vez que ya he tomado una serie de decisiones, tengo preparada toda la información tal cual necesito, pues por ejemplo, en el caso de esta plataforma, pues además es de gran ayuda para la generación de modelos y analítica avanzada que nos ayuden de manera automática a tomar las decisiones correctas. Ya no solo a tomar decisiones, sino a tomar las decisiones correctas. En este caso, lo que quería enseñaros es, pues bueno, hemos utilizado unos modelos de analítica avanzada y ya os digo, esto sobre todo quedaros con la idea del trabajo realizado por dos personas durante el periodo de tiempo que os estaba comentando.
En este caso, pues estamos utilizando la tabla que finalmente hemos conseguido con datos filtrados, donde ya no estamos teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, valores no informados, donde no tenemos duplicados, donde tenemos la información tratada, y además hemos hecho esa primera previsualización de forma gráfica y que nos permita pues, tener un conjunto de datos limpio con el que poder trabajar. En este caso, estamos definiendo como objetivo, pues, la contratación. Y de manera adicional, y otra de las cosas que quería enseñaros es, hemos hecho, bueno, pues varias pruebas utilizando, pues, modelos predeterminados. En este caso, hemos utilizado cuatro modelos en cada uno de los diferentes análisis, y lo que... No tengo ejecutado esto. Entonces, los resultados que estamos consiguiendo son diferentes en función de diferentes parámetros que podemos realizar, o sea, modificaciones de la parametrización de estos modelos que podemos realizar dentro de la propia plataforma. De una manera sencilla, siempre, como os comentaba antes, pues con el ratón, sin tener que hacer ningún tipo de programación, y donde pues veremos que incluso dentro de cada análisis podemos hacer comparativas de los resultados que estamos obteniendo por cada uno de los modelos. En este caso, en el que solo estamos tomando los valores predeterminados sin hacer ningún tipo de transformación sobre los modelos, si vemos el área bajo la curva ROC de cualquiera de estos modelos, lo que vemos es que, por ejemplo, en la parte de validación ya estamos haciendo una predicción por encima del 90%, sin hacer ningún tipo de ajuste, y siempre tomando valores predeterminados de la propia plataforma. En este caso, y como comentábamos al principio, pues bueno, hemos hecho diferentes opciones. Hemos generado con estos cuatro modelos, con estos cuatro tipos de modelos, hemos generado de manera predeterminada sin hacer ningún tipo de ajuste. Luego, otra de las funcionalidades y grandes funcionalidades que tiene SASVaya en este sentido, y que nos puede resultar de una gran ayuda, es una opción de autoajuste que existe dentro de la plataforma. Entonces, lo que hacemos o lo que hemos desarrollado es primero unos modelos predeterminados, esos mismos modelos autoajustados por la propia plataforma, donde estamos haciendo ese autoajuste. Estamos tomando como opciones, por ejemplo, en este caso, en el caso del modelo de la red neuronal, estamos dejando que la propia plataforma haga ese autoajuste del modelo. Además, hemos preparado una nueva hoja o una nueva ficha, donde una vez más volvemos a utilizar los cuatro modelos que hemos seleccionado en origen, y haciendo, pues, una transformación previa de los datos antes de pasar los modelos, donde finalmente tendremos una comparación. Ahora veréis el sentido de todo esto. Y por otro lado, pues esa misma modelización, utilizando el autoajuste de la propia plataforma. ¿Con esto qué conseguimos? Pues
Otra de las grandes funcionalidades que tiene la propia plataforma de Sasvaya es que nos permite comparar cuáles son las diferencias. O sea, al igual que podemos comparar entre los diferentes modelos dentro de las casuísticas que estamos determinando o con valores predeterminados autoajustados, con valores donde se ha hecho una transformación previa de los datos y luego con los valores predeterminados, o podemos hacer diferentes análisis y diferentes juegos para llegar, y aquí es donde quiero que pongáis el foco de atención, en este caso de cada uno de los pipes, de cada una de las pestañas sobre las que hemos realizado el mismo análisis utilizando diferentes modelos y con diferentes casuísticas, lo que estamos viendo y lo que veíamos al principio es que ya solo con los modelos predeterminados, sin hacer ningún tipo de transformación, estamos llegando a una predicción del 90%. Pero a medida que vamos a, por ejemplo, en este caso, si dejamos esos modelos predefinidos de manera ajustada, estamos mejorando bastante la predicción. Haciendo transformaciones, incluso haciendo esas transformaciones con autoajuste, pues llegamos a una predicción mejor. Y bueno, luego este Pipeline 5, que fueron pruebas que yo estuve haciendo para ver si era capaz de alguna manera mejorar ese modelo con transformaciones autoajustado por la propia plataforma. Por ejemplo, en este caso, ya sabemos que el modelo que obtiene mejores resultados en todos los análisis es el Bosque, y que además aquí me está diciendo que el modelo ganador es Bosque del Pipeline 5, o sea, la propia plataforma me está seleccionando cuál es el modelo que está consiguiendo la mejor predicción dentro de todos los análisis que yo he hecho. En este caso, pues si no recuerdo mal, creo que los cambios que yo hice dentro del modelo de Bosque, pues es aumentar el número de ramas de cada uno de los árboles y disminuir el número de hojas, o incluso algún tipo de opción concreta aparte del autoajuste, pues intentar jugar con las opciones que había dentro de la parte de autoajuste, con lo cual no solo es capaz la propia plataforma de conseguir unos resultados espectaculares, sino que a partir de configuración por nuestra parte, pues en este caso, y como os comentaba, en este caso, que ya sé que el modelo ganador siempre es el Bosque, pues haciendo cambios en el nodo de transformaciones, haciendo cambios en la propia configuración del modelo, aún así podemos mejorar. En este caso, creo que hice modificaciones sobre la profundidad máxima y sobre el número máximo de iteraciones, con lo cual, pues claro, la predicción tiende a ser mejor. Y por mi parte, pues bueno, esto es lo que quería enseñaros. Tened en cuenta, y como os decía al principio, que es el trabajo de 7 jornadas, 2 personas, que tampoco es una barbaridad llegar a este tipo de piloto o de prueba de concepto con esa inversión de tiempo y recursos, y que puede ser pues bastante interesante de cara a vuestro negocio. Y aquí pues lo que comentaba Ángel al principio, o sea, esta solución y el conocimiento con el que disponemos en Icertis, pues podemos, y por supuesto con vuestras ideas y con vuestras inquietudes dentro de vuestro día a día, de vuestro trabajo, pues quizá os pueda resultar de ayuda. Perfecto. Aquí. Entonces, nos gustaría, Marcos, que cuéntanos un poquito cuáles son los servicios que ofrecemos en SaaS
ya conociendo, sé que son todos, y bueno, el dar las gracias a los asistentes. Sí, bueno, dentro de las capacidades que tenemos en Icertis en cuanto a servicios SaaS, pues los que tenéis aquí generados. Sí que tenemos, por ejemplo, un departamento específico de inteligencia artificial donde tenemos pues gente con un conocimiento muy grande, quizás sería más la parte de negocio. Podemos colaborar con vosotros también en cuadros de mando, en inteligencia de negocio, en desarrollo de esa preparación de ETLs, de cuadros de mando. En la parte de cumplimiento normativo, y aquí, por ejemplo, sí que me gustaría hacer un inciso sobre determinados productos que tienen esas más concretos para cumplimiento de normativa, y en el caso de seguros, concretamente, pues, por ejemplo, con detección de fraude, con cumplimiento de normativa IFRS 17, temas de solvencia 2. Hay productos muy específicos, muy enfocados hacia el sector de seguros y con los que también podríamos colaborar con vosotros. Luego, en la parte de integraciones, que ya SaaS como propia tecnología o propio sistema, la mayoría de vosotros sabéis que es capaz de integrarse con prácticamente cualquier tipo de base de datos, que es un sistema multiplataforma que puede correr bajo diferentes sistemas operativos y bueno. Luego también tenemos gran capacidad en la parte de gobierno del dato, en ese gobierno de datos y gestión de trazabilidades y quién es el propietario de qué dato y demás. Y luego, en cuanto a sistemas e infraestructura, pues una vez más dentro de Icertis también tenemos las capacidades para ayudaros con SaaS, tanto en el despliegue on-premise como comentábamos, como en cloud, incluso en la gestión de infraestructura y administración de plataforma. Entonces, estaríamos también dentro de esas capacidades de SaaS en cada uno de los cuadros que comentaba Ángel en un principio y sobre las capacidades generales de Icertis. Yo Perfecto, creo Marcos, muchísimas gracias. Y bueno, pues cualquier pregunta que pueda surgir o necesidad, que os podáis poner en contacto con nosotros de una forma muy sencilla. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Sé que el tiempo es oro y más en los tiempos que corren. Y estamos encantados de haberos tenido con nosotros y haber podido compartir estos minutos para aprender un poquito más de esas.